la música, de nuestros sentimientos. Pero es importante también, en este mes vamos a estar viendo a través de estos domingos las 5 solas. Y en este día tenemos sola escritura. Entonces vamos a ver una leve introducción de por qué sola escritura es importante. Y no solamente importante, sino importante en la adoración. Imagínate que por un momento el cristianismo no fuera basado en un libro, un texto, sino que fuera una movie. O sea, que tuviéramos que ver una movie de 6 horas y decir, ya viste la movie, ya te convertiste por la movie. Y todos entonces formaran sus propias opiniones de qué es lo que es el cristianismo. Pero gracias a Dios que lo hizo perfecto y dejó a su escritura revelada y escrita para que nadie la cambie. Como lo acabamos de cantar, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Imagínate que cantáramos a un Dios que nosotros nos inventamos, que nosotros decimos, ¿conoces a ese Dios? No, dime, ¿quién es? Pues es así, es así, es así. Pero la Escritura define quién es Dios. La Escritura nos dice cómo es, quién es, qué hizo, qué va a hacer, quién salva, quién no salva, cómo debe de ser glorificado y qué le place. No tenemos que inventar, no nos tenemos que ir lejos, no tenemos que imaginarnos cómo es Dios. Él se revela y dice cómo es, por sí mismo, por su Escritura. Imagínate que Martín Lutero hace 500 años, en vez de dejar las 95 tesis, hubiera dejado 95 ideas. Nadie pudiera ir entonces a esas 95 tesis para decir, lo que él dijo era cierto, sino que simplemente fuera como un juego de teléfono, ¿verdad? Él dijo esto, tú dijiste esto, pero gracias a Dios que tenemos un texto al cual referirnos. Según Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si se lo saben, dice, ¿y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Veamos esas 4 bien rápido. La primera es para redarguir. ¿Qué es redarguir? Reprender. ¿Y cómo te reprendería si no hubiera un texto que yo pudiera decir, ok, esto es lo que Dios dice, esto es lo que tú estás haciendo, estás mal? Por eso solo la Escritura es tan importante que se levantaron esos hombres hace 500 años. ¿Y saben lo que hicieron? Simplemente abrieron la Escritura y dijeron, no, la Iglesia Católica está inventando un montón de cosas, eso no está en la Biblia. Miren, esto es lo que está, esto es lo que es. Solo la Escritura es la verdad, no el Papa, no el pastor, no yo, no tú, la Escritura. Para redarguir, para corregir. ¿Cómo te corregiría si no tuviera un punto de referencia para decirte, estás mal? Aquí está, cómo es. Es útil para corregir. Es útil para instruir en justicia. Nosotros somos injustos. Nosotros hasta cuando nos ponen un ticket allá en la calle, no quisiéramos que nos dieran el ticket. Nosotros nos amamos la injusticia, a veces no queremos justicia. Pero Dios es justo y Él revela su justicia a través de ¿qué? La Escritura. Es útil para instruir en justicia, porque ¿cómo nos instruiríamos en justicia nosotros mismos si nosotros no somos justos? Solo Dios es justo y solo Dios nos puede justificar a través de Jesús. Romanos 8:16 dice, y ahora después de que todos hemos sido regenerados, salvados, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿cómo es que podemos hablar de Dios? Es a través del Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no me levanté un día y dije, hoy sí soy hijo de Dios. No, el Espíritu Santo es el que nos convence, nos da la aseguranza que somos salvos. El Espíritu de Dios es el único que nos lleva hacia Dios. No es nuestra carne, no es porque un día me levanté y dije, yo soy tan bueno, ahora voy a correr hacia Dios. No, es Dios mismo, a través de su Espíritu, regresándonos, ¿a dónde? A Él mismo. ¿Y cómo sabemos eso? Por la Escritura. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra misma nos dice quién es Dios.
Su Espíritu nos revela. ¿Y cómo podemos saber que no solamente es una opinión que yo me creé leyendo la Escritura? Si yo les digo, Dios nos va a salvar si un día tú te levantas y le das 10 vueltas a Manhattan y así es como te salvas. ¿Cómo saben que eso está mal? Porque tenemos la Escritura. Por eso la Escritura es tan importante. Sin la Escritura todos pudiéramos decir, es así, así te salvas. No, así te salvas. No, Dios es así. No, Dios es así. Pero gracias a Dios por su Escritura. Juan 1:18 nos dice que a Dios nadie le vio, jamás. No sabemos cómo es, pero todos tratan de decirnos, no, Dios es así, Dios es así. Sino que el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces solamente, no porque somos tan buenos, no porque nos creamos las mejores ideas, no porque somos reformados, no porque somos protestantes, no porque vemos palabra de R.C. Sproul o de John MacArthur, somos mejores. No, el mismo Espíritu testifica de Dios. Y nadie ha visto a Dios, así es que no te puedo decir cómo se ve Dios, sino el Hijo, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Es solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo por su Escritura. Y solo a Dios la gloria le damos, porque su palabra es eterna, nunca pasará. Y termino con esto. Mateo 24:35, lo cantamos esta mañana. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Amén. Vamos a orar y vamos a entrar en el estudio de este día con el pastor José. Señor, te damos gracias por este gran privilegio de poder estar en tu casa una vez más reunido con tus santos. Señor, gracias porque solo la Escritura es la verdad. Gracias porque podemos ir a ella y probar los espíritus, probar lo que el pastor dice, lo que yo digo, lo que nosotros pensamos, ir a ella y saber que no está adulterada, Señor. Gracias porque tú eres el que la ha llevado y la sigues llevando en todas las generaciones. Pedimos que tú nos instruyas en este día a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Ay, Dios. Dios los bendiga. Amén. Good morning. Good morning. Buongiorno. Buongiorno. Boker Tov. Ya nos ganan. Buenos días. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Qué bueno es estar juntos aquí en el Bronx, iniciando el mes de octubre con los 500 años de la Reforma Protestante. Estamos muy contentos. Nuestro hermano Herbert, que Dios lo usa por medio de las alabanzas, estará también llevando. ¿Por qué cantamos nosotros estas verdades? Y no solamente aquí debe de ser una máquina, ¿no? Está la canción y hay que cantarla porque es la que está, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos que todo esté conforme a las Escrituras y a la verdad de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por el momento en el cual nos podemos reunir para glorificar tu nombre. Gracias por esta serie de las 5 solas, por tu iglesia aquí presente, porque nos hemos reunido con el objetivo de venir a proclamar, exaltar y glorificar tu nombre, que es por sobre todo nombre, el único al cual nuestras vidas se debe de temer en todos los aspectos. Por lo tanto, Señor, este día que empezamos este estudio de las 5 solas, ayúdanos a tener esta verdad en nuestras vidas fundamentada, no solamente siendo oidores, sino hacedores, conociendo un poco sobre la historia y dándonos cuenta lo que nos afecta hoy en día. ¿Por qué es tan importante mantener esta verdad viva? Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Bien, hoy vamos a iniciar una serie que nos tomará el mes entero. Su servidor estará con vosotros, si Dios así lo permite, en estos 5 domingos estudiando las 5 solas. Hoy iniciaremos con sola escritura. Y bien, si bien es cierto, tenemos que tener muy claro que nosotros no estamos acá
Por ejemplo, en el Colegio Reformado de Teología estamos en la Iglesia de Señor de Jesús. Por lo tanto, mi objetivo no es ser tanto académico o historiador. Sin embargo, tenemos que ser un poco historiadores y académicos. Y cuando hablo de esto, hablo de más terminología, algunas palabras que tenemos que entender. Por ejemplo, la palabra sola escritura, ¿qué es eso? Tenemos que entender un poco de historia para comprender qué es lo que está pasando en estos 500 años. ¿Por qué estamos celebrando que nos hemos independizado de tanto engaño hace 500 años precisamente? ¿Cómo surgió esto y qué pasó? Creo que muchas personas ignoran estas verdades sobre la historia de la iglesia cristiana y al ignorarlas te vuelves rápidamente un crítico. Te vuelve rápidamente alguien que señala, alguien que dice, no, pues yo no soy protestante, yo soy cristiano. Es que una no quita la otra. No, y es que a mí eso no me gusta mucho, que Martín Lutero y que yo para Cristo. Sí, está bien, pero tienes que entender qué hizo Martín Lutero y cómo Dios lo usó en ese tiempo de la historia. Así que no es ser ignorantes, es conocer estas verdades que nos afectan a nosotros y cómo nos guían para ahora en día amar nuestras Biblias, tenerlas en nuestras manos y dar gracias a Dios por aquellos hombres que se pararon fuertemente en contra del engaño. Amén. Bien, en el año 1521 existió un reformador alemán llamado Martín Lutero. Este hombre fue convocado para aparecer en Worms ante el emperador romano Charles V. Y para defender lo que él mismo había enseñado y escrito. Poco después de esta llegada estaba claro que no había sido llevado hacia ese momento, hacia ese concilio, para defender sus opiniones, sino que fue llevado en efecto para que se retractara de ellas, para que las negara. En la mesa habían 25 libros o artículos que Martín Lutero había escrito. Los títulos fueron leídos, cada uno de ellos. Y entonces a Lutero se le preguntó si, de hecho, estos escritos habían sido puestos por él. Si alguien me ayuda, por favor, dándome monitor, se lo agradecería. Si estos escritos habían dicho por él, no hay, bueno, si lo puedes voltear, nada más, gracias. Bien, un poquitito. Ahí está, muchas gracias, muy amable. Y bien, si es así, si habían sido escritos por él, el asunto era si él podía también retractarse de todo lo escrito ahí. Lutero entonces pidió más tiempo para responder. Y le dieron hasta las 4 de la tarde del siguiente día. Cuando llegan las 4 de la tarde del siguiente día, Lutero se puso en pie delante de ese consejo y ese concilio, pues esos 25 libros en efecto eran una protesta completa en contra de ese mismo concilio del Papa. Y bien, Lutero se pone en pie y se hacen famosas unas palabras que hoy en día las puedes leer en cualquiera de sus biografías, que dice: que se me convenzca mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que han demostrado a menudo que han errado contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. De acuerdo con la tradición, Lutero entonces dijo estas palabras: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Eso es tener pantalones, hermanos. Para Lutero todo era acerca de la Biblia, todo era acerca de las enseñanzas de las Escrituras. No era acerca de lo que el Papa decía, ni confiaba en lo que el Papa decía. No confiaba en los consejos. Había visto cómo ellos contradecían la Biblia el uno al otro. Había visto su corrupción y no podía confiar en ellos. Martín Lutero solo confiaba en las Escrituras y por esa razón este hombre se convirtió en gran importancia para nosotros. Hasta este momento la Iglesia Católica tenía
completamente privada la escritura. Cuando hablo de privada es que ellos no tenían lo que hoy tenemos, la bendición de darle al pueblo la Biblia. Ellos la tenían, ellos la mostraban como querían mostrarla, le enseñaban como la querían enseñar, la manipulaban como la querían manipular, de tal manera que nadie tenía ningún ejemplar de la palabra de Dios. Y si no tienes el ejemplar, le vas a decir amén y vas a creer todo lo que la iglesia te dice como la única autoridad. Y la única forma como eso podía salir es que alguien de la misma iglesia refutara a la iglesia y le dijera al pueblo, los están engañando. Y eso es lo que hizo Lutero. Por esa razón es que estamos hablando de un monje católico que protestó contra esa iglesia y le dijo al pueblo, no es así. Las indulgencias no son verdad, el purgatorio no existe. Todo eso es un engaño y se lo voy a comprobar con todos estos escritos. Bien, ahora, ¿de dónde viene esta idea de la sola escritura o de la palabra sola? Este es el núcleo de lo que ellos creían. En el caso que no lo sepan, la Reforma Protestante tuvo lugar en los 1500. Se celebran los 500 años porque en el 1517 Martín Lutero, como dijo mi hermano Herbert, no clavó 95 ideas, sino 95 protestas. Y las clavó como que hoy usted clavara una protesta en contra de una organización en Facebook, pero que su Facebook fuera visto por muchas personas. Lo clavó en la puerta de Wittenberg, que era un lugar altamente público donde usted iba a ver las noticias, iba a ver lo que estaba pasando. De tal manera que él no lo hizo en un lugar privado, lo hizo en un lugar más público posible para que abrieran los ojos de los demás. Por eso hoy, en el 2017, tenemos precisamente 500 años. Sin embargo, hombres como Martín Lutero, Juan Calvino o Earl Swing y otros protestaron en contra de los abusos de la Iglesia Católica y finalmente sucedió algo. Hay un dicho de estos hombres que dicen, la verdad divide. Claro que divide. La verdad divide del error hacia lo correcto, hacia lo verdadero. Y eso es lo que pasó. Mis amados hermanos, hace 500 años nació de una manera fuerte y consistente la Iglesia Protestante Evangélica. Y le llamaron protestante porque protestamos en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Salimos de esas enseñanzas y ahora nuestro único y verdadero a quien seguimos es a Cristo nuestro Señor, no es al Papa ni a sus concilios. 500 años de haber sido separados de tal engaño. Bendito sea Dios por eso. Bien, de tal manera que por eso tenemos que estudiar estas solas, comenzando con la sola escritura. La segunda que vamos a aprender es la sola fe. Es decir, que la salvación viene solamente por la fe de Cristo, que no puedes combinarla con algo más, que tu confianza debe de estar en Cristo. Después aprenderemos de la sola gracia, es decir, que la salvación eternamente es un regalo de Dios y que nuestra salvación no se basa ni se merece en nada de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Nada que nosotros podamos hacer nos puede galardonar la salvación, sino solamente por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por esa razón vamos a la cuarta que se llama solo Cristo. Que nuestra salvación viene solamente por Cristo y que no viene a través de nadie y ningún otro hombre, sino solo por Él. Para concluir con la número 5, que la gloria se la damos solamente a Dios. No tenemos ningún lugar a recibir gloria, ni nosotros ni nadie más. Ahora bien, ¿sabes? Todos los reformadores creían en estas solas, pero ninguno conocía estos nombres. Así que no vas a encontrar escritos de Martín Lutero con las 5 solas, no existe. El arreglo formal de estas solas se produjo hasta en el año 1900 y algo. Y se surgió con un esfuerzo de definir qué es exactamente lo que estaba impulsando a estos reformadores. A Lutero, Calvino, Swing, Hus, Wycliffe, Daniel, habían oído o habían creído estas verdades y las habían afirmado en sus creencias. No hay duda de ello, pues cada uno de ellos tiene tanta verdad en las Escrituras, en la defensa de la verdad, y estas declaraciones realmente nos ayudan a nosotros. De tal manera que estos mensajes, mis amados hermanos, nos llevarán a comprender las verdades del Evangelio, retornar a la verdad, mantenernos en ella.
Comenzamos entonces con la sola escritura. La escritura por sí sola es suficiente para llevar a cabo la obra de Dios en el alma. En otras palabras, para entender los caminos de Dios no necesitas ni consejos humanos, ni papas, ni canciones. No necesitas que otros te digan qué debes de creer o que alguien te dé una confesión a ti o una profecía personal. Simplemente necesitas las escrituras, sobre las cuales tenemos que leer, orar, meditar y obedecer y buscar al Señor para que enderece nuestros caminos. Esto que vemos de sola escritura fue la lucha fundamental que los reformadores tuvieron en el tiempo de la Reforma. ¿Pondrás en las manos del pueblo la Biblia para que el pueblo despierte? ¿Podían estos hombres llegar hasta ese momento? ¿O los sacerdotes y los papas iban a tener la Biblia a su antojo para seguir engañando al pueblo? En los días de la Reforma, en los años 1500, la Iglesia Católica Romana tenía un completo dominio sobre la Iglesia. Y sabes, no se trataba de que la Biblia los dominara, los dominaban los sacerdotes, los papas y los consejos. Lo que el Papa decía era lo que gobernaba. Ellos eran los que se llamaban guardianes de la verdad. Eran los intérpretes de la Escritura. En estos tiempos el conocimiento de la Biblia era escaso y la iglesia estaba haciendo muy poco para que la gente se educara sobre la Biblia. En general la gente se mantuvo en oscuridad. Todavía, hasta hoy en día, si te das cuenta, en muchas iglesias católicas, usted llega, se sienta y nadie lee una Biblia. Nadie la lee, simplemente porque el asunto sigue igual o peor tal vez. Por esta razón, en los días de la Reforma todo cambió. Los reformadores desafiaron a la Iglesia Católica Romana y lucharon para que el Evangelio estuviera en la mano del pueblo, que la verdad del Evangelio estuviera en la mano del trabajador cotidiano. Hay un reformador que quiero hablarte de llamado William Tyndale. Este hombre es famoso por algunos de sus argumentos contra algunos de los clérigos romanos, católicos romanos. Cuando este hombre fue presentado ante la iglesia y los papas y los consejos, un sacerdote le dijo a este hombre en el concilio: sería mejor, escuche esto, estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. Wow. Frustrado, Tyndale le contestó lo siguiente: desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios me permite, algún día haré posible que el hombre que maneje el arado en Inglaterra sepa más de la Escritura que el Papa mismo. Tyndale, por si ustedes no lo saben, y esto es bueno saberlo, es historia de la iglesia, hizo el trabajo para poner la Escritura en la mano del pueblo. ¿Sabes qué hizo? Tradujo la Biblia al inglés y pasó su vida difundiendo copias de la Biblia en toda Europa. Finalmente fue traicionado y acusado de herejía. Fue atado en una estaca y estrangulado. Poco después su cuerpo fue quemado. Sus últimas palabras fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Esta oración, por cierto, fue contestada cuando James I encargó una tradición inglesa estándar de las Escrituras que fue completada en el año 1611, 75 años después que Tyndale muriera en la hoguera. Por si usted no lo sabe, su Biblia, la Biblia que usted tiene en sus manos, tiene apenas 500 años de imprenta. Apenas de haber llegado a nuestras manos por estos hombres que murieron, dieron sus vidas para que este ejemplar llegara a nuestras manos y que hoy usted la deja tirada en la banca de la iglesia. Tyndale no fue el único que murió al entregar la Escritura en las manos del pueblo. La historia está llena de aquellos que fueron condenados, tanto así que se dice que el cristianismo de hoy está en una carretera de los mártires, de la sangre de los mártires. Fue condenado porque
No porque precisamente tradujera la Biblia y se la diera al pueblo, sino también por sus creencias. Por ejemplo, tenemos 150 años antes que Taylor fuera martirizado a John Wycliffe, que experimentó el mismo destino por el mismo delito. Apasionado por conseguir la Biblia en las manos de las personas para que la pudieran leer por sí mismo. Mis amados hermanos, sus creencias vinieron de las Biblias y por esa razón la Biblia era el deseo más grande de ellos para el pueblo. Para el pueblo. En otras palabras, ellos estaban seguros que si conseguían las escrituras en las manos del pueblo, el pueblo iba a despertar sobre la corrupción y los engaños de la Iglesia católica. La esperanza de estos hombres la usó Dios hoy en día para que tengamos la escritura en nuestras manos. Bendito sea Dios, mis amados hermanos. Amén. Ahora bien, si hablamos precisamente del tema entonces de la sola escritura, quiero enfatizar lo que es la Biblia, la sola escritura. La sola escritura es, primero, la palabra de Dios es infalible. ¿Alguien sabe qué significa infalible? No tiene ningún error. Amén. La palabra de Dios es autoritaria. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra de Dios revela los pensamientos, los deseos y la voluntad de Dios. Esta es la santa palabra de Dios. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Esto no solamente entonces nos lleva a la sola escritura, sino también a la toda escritura. No solamente creemos que solo la escritura es la autoridad de Dios, sino que también creemos que toda la escritura es la autoridad de Dios. No una parte de esta, sino toda en su plenitud. Y toda es también útil para la iglesia, porque puede enseñar, redarguir, corregir y puede instruir en justicia, con el fin de que el hombre sea un hombre de Dios perfecto, preparado para buena obra. Estos versículos simplemente exponen el carácter único de la escritura, y esto es lo que llamamos una total inspiración de Dios. La Biblia es única. Ningún otro texto en el mundo puede hacer tal afirmación. Ningún otro libro puede ser inspirado por Dios. Podría escribirlo el más erudita o conocedor de la Biblia y sacar un libro muy parecido a la Biblia y sin embargo no tener la autoridad que tiene la Escritura. Por eso la Escritura es la que le da vida a la iglesia, no es la iglesia que le da vida a la Escritura. La iglesia está sostenida en la Escritura. Cuando hablamos de autoridad, vamos a la Escritura. Cuando hablamos de verdad, vamos a la Escritura. Cuando hablamos de qué hacemos, vamos a la Escritura. Cuando hablamos de cómo oramos, vamos a la Escritura. Cuando hablamos de qué cantamos, vamos a la Escritura. Miramos a la Biblia. No podemos mirar nuestros propios sentimientos porque son altamente cambiantes. Alguien esta mañana puede ser que esté triste. Otro puede ser que esté melancólico. Otro puede ser que esté romántico. Otro que puede ser que esté, deprimido. Y sabes, si leemos un solo pasaje de la Biblia aquí, uno solo: el Señor mi pastor, nada me faltará. El melancólico llorará. El deprimido se sentirá ansioso. El romántico dirá: y también mi pareja. Total, para cada persona, el mismo pasaje y sus sentimientos podría significar muchas cosas. Especialmente cuando ese pasaje lleva manipulación. Entonces, ¿qué tenemos de hacer? Tenemos que recordar que nuestros sentimientos no pueden ni deben definir lo que la Biblia dice. No estamos reunidos y no nos reunimos en la iglesia para ver si salimos mejor de cómo entramos. Nos reunimos en la iglesia para entender y comprender la autoridad de Dios que cambia mi vida y me acerca a Él. Nuestros
sentimientos no pueden definir la Biblia. La Escritura nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos ajusta para vivir para la gloria de Dios. Esta verdad, mis amados hermanos, es grande en el conocimiento bíblico. Por eso 2 de Pedro 1:21 dice que la profecía, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En los días de la Reforma, la iglesia no negó tanto esto, pero sí negó que ellos también tenían autoridad. Y a esto se le llamó la tradición. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Tradición. Y ellos decían que estaba bien esto, pero que también la tradición tenía autoridad o verdad. Y lo que el Papa decía se estipulaba como verdad. Tanto así que es hasta este día así. Continuamente salen nuevas ideas del Papa y de sus concilios que la hacen una verdad en la tradición de la Iglesia Católica, haciendo entonces que la Iglesia Católica constantemente añada autoridad a algo que no tiene autoridad. A veces es oral, a veces es escrita. Y cuidado, si vamos a tocar un poquito, porque es bien importante entender la tradición y la sola Escritura. Nosotros creemos en la sola Escritura y miramos a la tradición o a los concilios y lo llevamos a la sola Escritura, pero no vamos a definir la tradición como verdad, sino solamente la Escritura. Ni nuestros sentimientos como verdad, sino solamente la Escritura. Mis amados hermanos, leer la Biblia como yo quiero y sacar mi propia definición de esta, tampoco es sola Escritura. Mira lo que dice 1 de Timoteo 3:15. Mira esta verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Mira qué es la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia, mis amados hermanos? Entonces, ¿quién es la columna y el baluarte de la verdad? ¿La iglesia o el Papa? La iglesia. ¿La iglesia o el pastor? La iglesia. ¿Quién sostiene la verdad? La iglesia. Y si la iglesia no sostiene la verdad, ¿a quién está dejando ese sostenimiento? Hacia los pastores, hacia los que dirigen las iglesias. Y la Escritura dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad de Dios. De tal manera que la iglesia debe estar fortalecida en la propia Escritura. Por esa razón, 2 de Tesalonicenses 2:15 dice: hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Si bien es cierto, podemos ver los concilios, miramos la iglesia primitiva, miramos al concilio de Nicea, por ejemplo, en el año 325, cómo condenaron a los arianos y afirmaron la deidad de Jesús, y afirmamos que la deidad de Jesús es así. Miramos al concilio de Constantinopla en el año 381, al concilio de Efeso, al concilio de Calcedonia, y vemos cómo aclararon la naturaleza de Cristo. Afirmamos que fue así. Sin embargo, hay muchas cosas en estos concilios que no son así. Por ejemplo, llamar a María la portadora de la voz de Dios, o llamar a María la intercesora del hombre para Dios. Nuestra posición es completamente opuesta a esa tradición, simplemente porque es antibíblica, y aún hoy en día protestamos que eso no está en la Biblia, no es aprobado por Dios y no existe, es falso. Los protestantes y reformadores pueden considerar útil la tradición y algunas cosas, pero los católicos y estas enseñanzas consideran que esa es su autoridad. En otras palabras, la Iglesia Católica Romana, cuando habla de la autoridad, habla de ellos y sus enseñanzas como infalibles. Por esa razón protestamos que nosotros creemos que lo único infalible, lo único que tiene autoridad y como autoridad final es la Escritura, la palabra de Dios y nada más. Solo la Escritura es la autoridad final de lo que Dios dice a la iglesia. Mis amados,
Al igual que el sacerdocio o el papado, rezar a María o el purgatorio, o todos estos sistemas de penitencias o indulgencias. Cosas sobre las cuales la Escritura no tiene nada. En los últimos 1500 años hemos visto tantas ideas irrelevantes que surgieron de esto. Por ejemplo, hasta la Virgen llamada de Guadalupe, famosa en México. Hasta la asunción corporal de la Virgen Inmaculada, equivalente a Dios y hasta ciertamente un medio para acercarse a Dios de cualquier manera. ¿Sabes? Esto es tan peligroso porque confunde, engaña, miente y lleva blasfemia en sí misma. Te voy a dar un dato muy curioso. Cuando Lutero se convirtió en monje, amó a la Iglesia Católica, la amó. Y su deseo más grande, ¿sabes cuál era? Ir a Roma. Ese hombre anhelaba ir a Roma. Y cuando fue a Roma estaba emocionado. Estaba emocionado al llegar a Roma porque él iba a ver la poderosa Roma. Iba a ver lo que él consideraba la madre de la ciudad de la iglesia. Nunca, dice en uno de los biógrafos, había un monje tan emocionado con ir a la santa ciudad llamada Roma. Tal era su excitación que cuando llegó al lugar de la ciudad, cayó sobre la tierra, levantó sus manos y exclamó: ¡Salve a ti, Santa Roma! Sin embargo, empezó a caminar y no pasó mucho tiempo y vio algo totalmente diferente. En su mundo, esa ciudad era santa y así lo pensaba, pero se dio cuenta que estaba muy lejos de ser santa. En lugar de piedad, vio mundanalidad. Estaba lleno de entusiasmo. Sin embargo, lo que ellos estaban era entusiastas por el renacimiento de la literatura y el arte clásico. Todo menos lo que Dios había dejado en las Escrituras. Lutero estaba tan conmocionado por la inmoralidad del clero, el dinero y la vida lujosa, que no podía comprender qué había pasado ahí. No vio nada más que un esplendor mundano en la corte del Papa Julio II. Y le dijeron: si hubo un infierno, Roma está construida sobre él. Sin embargo, no abandonó inmediatamente a Roma. Inicialmente, ¿sabes qué hizo? Vio a Roma como Jesús vio a Jerusalén durante el tiempo de Cristo. Tibia e indigna de Cristo. En una de sus biografías, él señala que tuvo el deseo, tal como Jesús, ¿te recuerdas cuando lloró sobre Jerusalén? Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y los apedreas a los que te son enviados. Eventualmente, Lutero se dio cuenta de dos cosas. No estaba en el tiempo de Jesús, no era Jesús y esa no era Jerusalén. Y perdió toda la esperanza. Y terminó en el completo sentido opuesto, llamando al Papa un instituto del diablo. Y llamando a la Iglesia Católica nada más y nada menos que la gran ramera de las Escrituras. ¿Cómo es que Lutero pasó de este lado de esta abnegación de amor hasta el otro lado? ¿Sabes cómo fue? Por la Escritura. Lo único que abrió sus ojos y despertó esa verdad fue la palabra de Dios. Y sabes, aún así, en este periodo, él no quiso romper su ligadura con la Iglesia Católica Romana. Más bien, él quiso reformarla. De ahí sale la palabra reformados. De todos modos, entendió y comprendió que solo la Escritura tenía la verdad de Dios y que todas las tradiciones eran un gran peligro. Y sabes, mi amado hermano, eso no fue nuevo en los propios tiempos de Jesús con el judaísmo. Jesús se encontró con la tradición como Lutero se encontró con la tradición de la Iglesia Católica. La religión judía estaba controlada por una jerarquía altamente centralizada en tradiciones.
En vez de sacerdotes y obispos, eran escribas y fariseos. Incluso tenían casi un equivalente como al Papa, el sumo sacerdote, que funcionaba en los papeles como líder político y religioso. La religión judía aceptó la verdad de la Escritura, pero había construido una tradición alrededor de las Escrituras, un libro que el judaísmo tiene hasta hoy, llamado, ¿sabes cómo? El Talmud, que contiene en 6,000 páginas enseñanzas sobre la ley rabínica, la ética, la filosofía, las costumbres y la historia. Esta tradición los judíos la miran hasta hoy como también la autoridad y te llevan más allá de lo que está escrito. Dentro de esas enseñanzas está el Midrash. Ellos dicen que, por ejemplo, Adán fue tan más alto que los árboles y que cuando Dios lo enterró, lo aplastó a la mitad y lo metió en una cueva. Ellos dicen tantas aberraciones que hasta hoy en día se predican de esa manera. De tal manera que tanto pasaba con los judíos como pasó después con los católicos. Jesús entonces lo que hizo fue decirle a los judíos que dejaran esa tradición y vinieran a las Escrituras. Lo hizo constantemente, porque son cargas, tal como él lo dice en Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mis amados hermanos, sin duda algunos de los judíos creyentes en los días de Jesús estaban ahí y venían a escuchar a Jesús, pero muchas de estas personas estaban más atadas sus corazones a las tradiciones que a la verdad de Dios. Miremos dos casos y qué hace Jesús cuando la tradición quiere superar a la Escritura. Vamos a esto. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Mateo 12, versículos del 1 al 8. ¿Lo tenéis? Bien, dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de... Muy bien, fíjate bien. Dice en el versículo 2 que los fariseos dijeron: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Y quién decía que no era lícito? La tradición, no la Biblia. La tradición. La tradición había estado para ellos superior a la propia Escritura. Ellos estaban señalando tradición, no la Biblia. ¿Y Jesús qué hace? Señala la Biblia y no la tradición. Por esa razón es que Jesús los acercó a esa verdad. Vámonos a otro caso. Adelante su Biblia, en Mateo 15, versículos del 1 al 9. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. Wow. Impresionante, ¿no? Igual que la Iglesia Católica, Lutero con la Iglesia Católica, igual Jesús con el judaísmo. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre?
Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7. ¿Cómo le dice Jesús? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas. ¿Qué cosa? Mandamientos de hombres. ¿Te das cuenta que hay alguien que superó aquí a Lutero? Y que enfrentó los mismos problemas de Lutero. ¿Quién fue? Jesús. Jesucristo mismo. Jesucristo fue el primer reformador. Y nos reformó de los conceptos de la tradición de los judíos, llevando la verdad a Dios y no a las tradiciones. En ese momento, las tradiciones eran más importantes que la verdad. Jesús le dice: no es así. La escritura, los mandamientos de Dios son más importantes que los conceptos y las tradiciones de los hombres. Mira, vamos a otro ejemplo más. ¿Te recuerdas la historia de Jesús sobre el rico y Lázaro? El rico que disfrutaba de todos los placeres de este mundo, mientras que Lázaro era pobre, pero cuando murieron sus papeles fueron invertidos. Lázaro estaba en el seno de Abraham, pero el rico estaba allá en el Hades, en los tormentos. ¿Lo recuerdas? Vamos ahí, vamos a Lucas 16, versículos de 23 a 31. ¿Lo tienes? Mira lo que dice. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de esto, una gran cima de esta está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, porque si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y quién lo está contando? Jesús. Jesús lo está dirigiendo las tradiciones de los judíos. ¿Hacia dónde lo está dirigiendo Jesús? Hacia las Escrituras. Y sabes, esto es significativo. Si la gente no va a las Escrituras, ni aunque en un funeral se levante un muerto y les predique el muerto resucitado, van a creer en Dios. Entonces la pregunta para la iglesia hoy en día es la siguiente: ¿ustedes creen que tiene más autoridad estar viendo un ataúd al muerto que le sacaron todos los órganos, que está bien maquillado, con las manitas así bien puestas, y que de repente se abre la caja y el muerto, usted mira que pone un pie afuera y la gente se paniquea, pone otro pie, se levanta, agarra el micrófono y le dice: ¡le voy a predicar del infierno! ¿O creen que tiene más autoridad la predicación del evangelio por sí sola? ¿Qué tendría más autoridad? Para hoy en día, el emocionalismo es más importante. Por esa razón, tiene más pegue, como por decirlo así, una campaña de sanidades y milagros que una campaña de arrepentimiento y regresar a la cruz. Entonces, vivimos en una época similar a la de Jesús y Jerusalén, a la de Lutero y los católicos, y hoy la tenemos en esta, a los evangélicos con los evangélicos, o los falsamente llamados evangélicos. En la época de Jesús con los judíos, la tradición era más importante. Jesús se paró en pie y dijo claramente que la verdad venía solo de Dios y de sus mandamientos. En la época de Martín Lutero con la Iglesia Católica,
La tradición era más importante y Martín Lutero convocó a decir de que solo la Escritura tenía la autoridad y no la iglesia, por lo tanto él protestaba en contra de esos engaños. En la época actual, en el 2017, vivimos en la misma situación, donde las tradiciones, las declaraciones positivas, las confesiones de fe o de palabra son mucho más importantes para muchos que lo que la palabra de Dios dice por sí mismo. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios, mis amados hermanos. Bien dijo Spurgeon: la palabra de Dios es semejante a un león. No tienes que defender al león, lo que tienes que hacer es soltarlo, y el león se defenderá por sí mismo. La palabra de Dios. ¿Sabes? Un dato curioso de la sola Escritura, ¿cuál es? Escúchalo bien esto. Tiene aproximadamente 40 diferentes escritores la Biblia. Se escribió en un periodo de 1500 años y finalmente se compuso con 66 libros. Ninguno de los 40 escritores en estos 1500 años, en esos 66 libros, estaba consciente de lo que el otro estaba haciendo. Y dada esto, da el caso que tiene la más alta calidad, la profunda verdad y la más alta pegación que ningún otro libro en la historia. Ninguno se contradice a sí mismo, sino que todos atan una verdad por sí mismo. ¿Por qué? Porque a pesar que fueron 40 diferentes autores en 1500 años y 66 libros, terminó siendo un solo libro con un solo autor y un solo propósito. Es la inspiración de Dios a estos hombres, como Dios siendo el autor de este mismo libro. Y eso es maravilloso. ¿Y por qué decimos que solo Dios es el autor de ese mismo libro? ¿Sabes por qué? Porque los 66 libros y los 40 autores con los 1500 años reclamaron en toda esta escritura que era la autoría de Dios. Nada más en el Antiguo Testamento, 3808 veces se pone claramente que es la palabra de Dios. Hay 2600 declaraciones firmes diciendo que es la inspiración de Dios. Solo en el Pentateuco 680 veces. En los profetas 1307. En los libros de historia 418 veces. En los poetas 195. Así que 2600 veces se dice que es la inspiración de Dios. En el Nuevo Testamento hay 1000 referencias al Antiguo Testamento. ¿Por qué se nos dice esto? Bueno, porque de esta manera entendemos que los escritores del Nuevo Testamento confiaban en que el Antiguo Testamento era la inspiración de Dios, porque estaban dirigidos en un mismo autor, mis amados hermanos. Por esa razón, nuestra lucha no es nada más y nada menos con regresar a esta verdad, porque es la verdad que nos lleva a Dios y a su verdad. Tal como el libro de los Salmos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mis amados hermanos, es la palabra de Dios que revive el alma. Es la palabra de Dios que hace a la oveja sencilla y sabia. Es la palabra de Dios que alumbra nuestros corazones. No necesitamos más que la palabra de Dios. Joel Big dice: ¿qué también entendemos el principio de la sola Escritura? ¿Buscamos, amamos, vivimos y oramos sobre las Sagradas Escrituras? Es decir, es la Biblia la brújula que nos guía a través de las tormentas y sobre las cuales encontramos el fundamento de nuestras vidas. Es el ejemplo por el cual nos vestimos, Santiago 1, 22, 27. Es la regla por la cual trabajamos, Gálatas 6, 16. Es el agua con el cual nos lavamos, Salmo 119, 9. Es el fuego que nos calienta, Lucas 24, 32. Es el alimento que nos nutre,
Job 33:12, es la fuerza con que luchamos, Efesios 6:17, es el consejero que resuelve nuestras dudas y temores, Salmo 119:24, es la herencia que nos enriquece, Salmo 119. Estamos aprendiendo de las Escrituras, como dijo John Favreau, la mejor manera de vivir, la forma más noble de sufrir y la más rentable de morir es cuando una vida está fundamentada solamente en la Escritura. De otra manera, no vivirás bien, no sufrirás bien y morirás con gran angustia. Solo alguien que tiene su vida puesta en la Escritura sabe sufrir con propósito, sabe vivir con gozo y sabe morir con una meta puesta superior. Tal como el apóstol Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es. Tal afirmación solo pudo estar nutrida en la palabra de Dios. Y mira, nada más en el Antiguo Testamento, la Biblia se ata a sí misma. ¿Lo sabías? Te doy otro dato. ¿Sabías que en 1 Timoteo 5:18 Pablo está citando a Deuteronomio y a Lucas? Pablo afirma que la verdad viene de Moisés y de Jesús. ¿Sabías que en 2 de Pedro 3:15 Pedro está corroborando a Pablo? Pedro sabía que Pablo tenía la autoridad de Dios. ¿Sabes tú que Judas corrobora a Pedro en Judas 1:17-18? Judas sabía que Pedro tenía la autoridad de Dios. ¿Y sabías que Jesús 1800 veces cita el Antiguo Testamento? 180 veces citándolo precisamente. Qué desafío, ¿no? Si todos estos hombres estaban unidos, llevando esta como la única autoridad, pregunta, ¿qué haces tú diciendo y creyendo lo que los pastores dicen, los profetas enseñan y las profecías que te dieron, esperando que se hagan realidad en tu vida? Si hay alguien por ahí que está esperando que alguna profecía se cumpla, sígalo esperando. Tal cosa es insegura. Mis amados hermanos, Ryle dijo, junto a la oración no hay nada tan importante como la lectura de la palabra de Dios. Dios misericordiosamente nos ha dado un libro que es capaz de hacer sabio al sencillo. Es capaz de llevarnos a la fe de Cristo Jesús. Al leer este libro podremos aprender, crecer y saber cómo vivir con contentamiento y morir en paz. Feliz es el hombre que posee una Biblia, pero más feliz es el que la lee y lo obedece. Porque, sin embargo, es un hecho lamentable que el hombre tenga una triste habilidad para abusar de los dones de Dios, sus privilegios, su discurso, su imaginación, su inteligencia, su fuerza, su tiempo, su influencia, su dinero, y usarlos como instrumentos que según ellos vienen de Dios. El hombre ha hecho un mal uso de la misericordia de Dios en su palabra. No tenemos que hacer mucho. La prueba está en nuestras propias iglesias. No tengo ninguna duda que hay más Biblias en nuestro país como nunca ha habido desde un comienzo. Puedes comprar las Biblias que quieras. Biblias para niños, Biblias para mujeres, Biblias para jóvenes, Biblias para ancianos, Biblias para divorciados, Biblias para viudos, Biblias de colores, Biblias blanco y negro, Biblias con letras rojas, letras azules, letras verdes, Biblias en chino con español, en inglés con español. Nunca se ha visto tantas Biblias en cada librería. Las puedes conseguir en cualquier lugar, en aeropuertos, en librerías, en cafeterías, de todo tamaño, precio, estilo, y la gente elige entre grandes y pequeñas, entre una letra grande, 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 porque no ve nada, a una letra más cómoda, porque necesita algo así. Hay Biblias para ricos, y se han hecho hasta con diseños de oros, y hay Biblias para pobres. Hay Biblias con pastas duras, y otras que una gota de agua las deshace. Hay Biblias en casi todas las casas de las tierras, en América Latina y en Estados Unidos. Pero me temo una gran verdad. Hay Biblias, pero no hay nadie que las ame.
muy pocos aman esa verdad. Y por esa razón hoy es que vivimos 500 años después un tiempo peor. Porque aquellos que protestaron contra esa verdad hoy defienden a esos mismos. Y lo llaman hermanos. Nosotros protestamos que los católicos no son nuestros hermanos, pero tampoco son nuestros enemigos. Son nuestro terreno sobre el cual tenemos que predicar la verdad y llevarlos a Cristo. Predicamos que los testigos de Jehová no son nuestros hermanos, ni tampoco nuestros enemigos. Son nuestro terreno porque están errados en sus enseñanzas y carecen de la verdad. Predicamos que todo aquel que no tiene a Cristo como el único camino a Dios, la única verdad a Dios y el único medio de salvación, está engañado y debe de abrir sus ojos con la verdad de la palabra de Dios. En eso protestamos. Protestamos que los autoproclamados apóstoles y profetas dentro de las iglesias son lobos rapaces, mentirosos y destructores que con herejías mienten, engañan y usurpan la verdad de Dios. Protestamos que vender milagros, la confesión positiva, las declaraciones de poder que yo declaro, que yo recibo, que yo confieso, como promover sanidades y el movimiento de la prosperidad es el medio más aberrante que se usa para desviar la verdad del evangelio. Por lo tanto, son enseñanzas diabólicas llenas de mentira y engaño que podrían ser practicadas y predicadas en el infierno y no habría ningún problema, pues no se anuncia ni la cruz, ni a Cristo, ni el arrepentimiento, ni la santidad. De eso protestamos. Protestamos que todas las religiones en cualquier lugar del mundo que no proclamen a Cristo como el único camino hacia Dios y que no promueve esa verdad es falsa y carece de toda autoridad. Protestamos que la santidad actual promovida por cómo me visto, por cómo me peino, por cómo me maquillo, por si tengo o no tengo barba, si oro hincado o acostado, es tan falsa y tan extraña que está contaminando a la iglesia hoy, llenando de hipocresía a muchas iglesias, promoviendo una santidad exterior y no interior. Protestamos que la santidad viene de adentro para afuera, porque Dios cambia y regenera el alma para siempre. No somos hipócritas, somos creyentes. Amén. Protestamos que ni la ciencia, dale palmas de las a él, ni la ciencia ni las filosofías del mundo, ni las nuevas religiones, sean en libros escritos, ni aún los que afirman tener una revelación de la verdad, son verdad. Y puede ser que tal revelación sea verdad para ellos, pero que se quede en ellos, que sea útil para ellos, que ellos se la crean, que ellos lean sus propios libros y que ellos lo compren también. La iglesia no lo necesita. Tenemos un libro y es suficiente, la palabra de Dios. Amén. Protestamos que los autoproclamados apóstoles que dicen ungir y levantar profecías son enviados de Satanás para engañar a la iglesia actual y desviarnos de la verdad de Dios. Por esa razón somos protestantes y lo seguiremos siendo. La única autoridad de la iglesia es la Escritura. En esa nos aferramos y ahí estaremos seguros. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra, por el gozo que hay en leerla, en edificar nuestras vidas en ella y en ser firmes, que solo la Escritura tiene la verdad. No queremos ni podemos cambiar esta verdad. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores. Y que esta verdad de las Escrituras esté fuerte y anclada en nuestras vidas para vivir, oh Señor, conforme a tu verdad. Alabado, proclamado, bendecido y exaltado seas. Señor, ayúdanos que tu iglesia nunca cambie, no se mueva ni a derecha ni a izquierda,
que se mantenga, Señor, firme en la verdad de las Escrituras. Porque tú eres grande, tú eres bendito, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, antes de que pase el pastor Luis, quiero decirles que vamos a continuar con estas series. El siguiente domingo vamos a estar con Sola Fe. La Iglesia Católica decía que el medio era el dinero y las indulgencias. Hoy la Iglesia Evangélica dice que el medio es aceptar a Cristo. Así que vamos a atacar contundentemente ese engaño. Nadie acepta a Cristo. Es Cristo que nos acepta a nosotros y nos atrae. No es el sucio que dice al limpio, límpiame. Es el limpio que dice al sucio, te voy a limpiar porque tú no quieres ser limpiado. Así que a eso vamos a ir el siguiente domingo. Y yo les animo a que traigan a alguien, inviten a alguien. Traigan, díganle a algún amigo o familiar, lo que usted quiera. Venga, pero pues algún hermano, no vaya a traer a su gatito, ¿verdad? Entonces, sí. También les recuerdo que tenemos unas camisas, y aquí está el modelo. Este modelo todavía no me convence que es pastor, necesita engordar un poquito más. La camisa dice: somos protestantes, Señor de Jesús, 500 años de reforma protestante. Estas camisas las tenemos hoy aquí y el propósito de las camisas, nosotros vamos a ayudar en México a Puebla. Vamos a ayudar con toda la iglesia, Señor de Jesús, para levantar fondos, y ya tenemos unas personas que son familiares de nuestra iglesia que van a llevar esta ayuda de una manera sana y transparente. Entonces todo lo que vendamos de estas camisas va a ser para eso, va a ser para ese uso. Entonces yo le invito que las tome. Si usted no puede pagarlas hoy, no se preocupe, lo apuntamos en el libro, pero por favor, ¿verdad? Páguelas después, no, ya después no vino las otras 5 solas. Se quedó sola la camisa. Así que les invitamos que pues la pueda tomar después del servicio. Y porque creo que el siguiente domingo tal vez ya no traemos, porque hoy pues puede hacer que se vayan todas. Así que si usted quiere tomar 2 o las que quiera y después las cancela, no hay problema. Y bien, nos seguimos viendo, mis amados hermanos. Primeramente Dios, el siguiente domingo continuamos. También el hermano Herbert estará llevando esto por medio de la música y por qué lo hacemos así. Que Dios los bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Amén.